Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Después de pensarlo por un tiempo me decidí a traerles una nueva sección en el canal, que será resumir el manga de Doctor Stone. Ya que hace poco finalizó la primera parte de la última temporada, pensé que sería una muy buena oportunidad para resumir los siguientes capítulos del manga, ya que en lo personal a mí me gusta mucho y espero poder seguirles trayendo más de este contenido. Y si al igual que yo ustedes se quedaron con ganas de saber qué pasará después, no se preocupen, en el video de hoy se los estaré resumiendo. En esta primera parte les estaré resumiendo de los capítulos 169 al 172, y si veo que esta sección tiene mucho apoyo les traeré una segunda o tercera parte, eso dependerá de ustedes. Ahora sí que sin más preámbulos, comencemos con el resumen del día de hoy. Comenzamos automáticamente en donde terminó la temporada anterior, con el reino científico siendo separado y decidiéndose ir a Sudamérica para descubrir el secreto del rayo petrificador. Pasamos con Gen, el cual nos dice que mientras ellos escapan, Stanley junto a todo su equipo los estarán persiguiendo en su propio portaaviones, a lo que ellos deberán escapar mientras emprenden su viaje a Sudamérica. Vemos al equipo de Stanley, el cual está reponiendo el combustible para empezar la búsqueda por Zeno, mientras que el reino científico se dirige al castillo por el Tratado de Paz. Y Kinro se pregunta en dónde está Ginro, ya que llevan rato sin encontrarlo, y vemos a Matsukase, el cual está muy débil debido al balazo que le metió Stanley, por lo que las chicas del reino científico están muy preocupadas por él. Entonces una del equipo de Stanley lo carga y lo mete a la sala médica, ya que lo llevarán con él y si muere lo echarán por la borda y si no será un rehén más. Ginro solo puede desearle suerte a Matsukase y que cuentan con él. Matsukase poco a poco se infiltra más en el barco y descubre que Ginro estaba escondido en la bodega del barco. Pero Matsukase piensa que Ginro se había infiltrado para conseguir información valiosa, y Ginro, para no quedar mal, dice que tiene razón y que ese era el plan, pero que lo mejor sería escapar ya que no los van a poder derrotar solos, a lo que Matsukase solo le dice que le permita hacer su guardaespaldas. Pero de repente Matsukase se desmaya por la pérdida de sangre y Ginro se espanta sin saber qué hacer, pero para su mala suerte el barco ya comenzó a moverse, ya que empieza el viaje de recuperar al Dr. Zeno, y nos muestran una imagen de Stanley y Zeno. Como Stanley no sabe hacia dónde se dirige el reino científico, decide interrogar a Matsukase, pero por lealtad a Ginro, él jamás revelaría la posición de sus compañeros, diciendo que no importa los métodos que utilicen, él jamás hablará. Mientras Ginro solo puede observar cómo amenazan a Matsukase con una pistola, Matsukase solo puede pedir que Ginro no salga, ya que aunque lo maten eso no tiene ninguna importancia. Pero Ginro no podía permitir que mataran a Matsukase enfrente a sus ojos, así que terminó revelando que hacia donde se dirigía el reino científico era Sudamérica. Cambiamos con el reino científico, el cual está muy emocionado de dirigirse a Sudamérica, preguntándose si tal vez encuentran alguna medusa gigante o algún aparato que todavía funcione. Y Zeno les pregunta que, suponiendo que quede algún aparato después de miles de años, ¿creen que le pertenezca al hombre que está en la luna? A lo que Senku y Chrome se sorprenden, ya que era obvio que el Dr. Zeno también habría escuchado las ondas de radiofrecuencia que venían de la luna. El Dr. Zeno le dice a Senku y a Chrome que si unen fuerzas podrían quedarse para ellos el arma de mayor tecnología de todas. Pero Senku le dice que a él no le interesan esas cosas, ya que él solo quiere descubrir el secreto tras la petrificación. Y también le dice que aprovechando que están juntos y que son maestro y alumno, deberían empezar a hacer un análisis sobre todo lo que saben hasta ahora. Y Zeno accede, ya que para él la ciencia es elegante. Senku decide reproducirle a Zeno el disco que le dejó Byakuya, a lo que piensa que naturalmente los astronautas que estuvieron en el espacio lograron sobrevivir, siendo los rusos Lilian y Byakuya, a lo que estos dos simplemente los pueden recordar con mucha nostalgia. Y Zeno le dice a Senku que Byakuya era un hombre con sentimientos y racionalidad, a lo que él nunca lo logró entender. Pero entregar información al futuro a través de una grabación es exactamente algo que él haría. Como Byakuya y los astronautas lograron ver que el rayo petrificador sí vino de la Tierra, Senku y Zeno están seguros de que podrán descubrir la verdad si descubren la latitud y la longitud. Mientras tanto, los demás del reino científico se encuentran en la borda tomando el té, ya que sería muy molesto para Senku y Zeno ser interrumpidos. Pero como Chrome tiene mucha curiosidad, busca cualquier excusa para escuchar a escondidas. Chrome se sorprende a ver que Senku y Zeno están haciendo burbujas y les dice que dejen de jugar, que deberían ponerse a trabajar. Pero Zeno le dice que no están jugando, sino que están trabajando en un modelo de la Tierra. Y Senku nos explica que cuando añades glicerina al surfactante hacen champú y se pueden hacer burbujas gigantes, y nos muestran la receta.
Y Chrome se sorprende ya que Zeno no está atado, pero Senku le dice que no tiene nada de qué preocuparse ya que él no escapará hasta resolver este enigma. Y Zeno le da de ejemplo a Chrome que activaron la medusa en Brasil, ya que si el rayo petrificador puede cubrir un radio de 2800 kilómetros, entonces a escala planetaria cubriría toda la Tierra, y así tendrían la catástrofe que ocurrió hace miles de años, a lo que Chrome le agradece por la explicación. Y Senku solo se puede reír diciendo que si era realmente necesario usar el ejemplo de todo el planeta, preguntándole si acaso la petrificación le había debilitado el cerebro, y Zeno le responde que cuando buscan un resultado el primer paso es una ayuda visual, y Chrome se lo puede pensar que a diferencia de Senku que se obsesiona más con lo práctico, Zeno se centra más en la forma de las cosas. Chrome piensa un momento y se sorprende ya que si Senku estaba en el otro lado del planeta, el rayo le debió haber llegado desde el piso, pero eso no sucedió así. Y Senku comenta que tiene razón ya que para él llegó como una onda que venía desde el horizonte, y que esa pequeña incógnita es una pista, la cual podrían seguir a ver hacia dónde lo lleva. Chrome les comenta que es solo por intuición, pero ¿y si el rayo petrificador avanza por la Tierra más lento de lo normal? Si fuera un poco más lento eso lo explicaría, a lo que Zeno le dice que es una buena hipótesis, pero que en lo que deberían de basarse ahora no es en la intuición, sino más bien en la objetividad y la productividad. Un científico profesional debe ver las cosas de forma objetiva e intentar mostrar que un fenómeno se puede reproducir, dándole como ejemplo que imagine que alguien le dice que puede ver fantasmas, que por qué cree que un científico profesional no mostraría interés en tal afirmación, a lo que Chrome responde que porque los fantasmas no existen, pero Senku sabe que él estaría muy emocionado de investigar algo así. Pero Senku responde que solo sería así si el fantasma o lo que sea estuviera causando de alguna forma el mismo fenómeno una y otra vez, a lo que Zeno responde que sea o no la afirmación de esa persona no le interesa en lo absoluto. Pero suponiendo que pudieran observar resultados replicables, por ejemplo cuando un fantasma se acerca a la temperatura baja, en ese caso la diferencia de temperatura podría alimentar un motor de Stirling y generar electricidad, siendo un dínamo fantasmagórico realmente elegante, ya que los problemas energéticos de la humanidad se acabarían. Y Chrome solo puede confirmar lo que dijo, que Senku se centra mucho en lo práctico. Pero bueno, basta de tonterías, ahora lo que sigue es buscar respuestas. Senku dice que él fue petrificado al mediodía, 20 segundos pasados las 12:40 pm exactos, y Zeno fue petrificado a las 8:25 pm. Zeno comenta que teniendo en cuenta las zonas horarias, la onda del rayo petrificador primero alcanzó la ubicación de él, siendo la cumbre del Parque Nacional, y 15 minutos y 20 segundos después alcanzó Tokio, así que le tomó una hora en volver al planeta. Senku dice que esto es muy raro, ya que la estación en la que estaban Byakuya y los demás no estaba flotando en un mismo punto, sino que estaba rotando alrededor de todo el planeta, por lo que habría completado media vuelta fácilmente en esa cantidad de tiempo, por lo que la estación espacial habría chocado con la onda. Eso significa que el rayo de la luz fue bastante más cerca de la superficie de la Tierra, y realmente no era una luz, ya que la luz es mucho más rápida. Sería más bien una sustancia luminosa arrastrada hacia abajo por la gravedad de la Tierra bañando la superficie de la Tierra. Juntando esa teoría con las nuevas observaciones, eso significa que desde el momento en el que vieron esa luz en el horizonte hasta el instante en el que los alcanzó, hubieron 56 segundos. Como el rayo petrificador se expande hacia afuera, fue una velocidad constante. Ya que la gente que iba en aviones también fue petrificada, y como la atmósfera tiene un índice de refracción del 6%, la luz se encontraba a unos 500 kilómetros cuando lo vieron desde el horizonte. Y si a la onda le tomó 56 segundos recorrer esa distancia, debía ir a unos 32.000 kilómetros por hora. Como hubo una diferencia de 15 minutos y 20 segundos desde la petrificación de cada uno, si asumen que tomó la ruta más corta desde el origen, entonces la conclusión es que buscan un punto en el que el planeta está a 8.181 kilómetros de distancia de uno de otro. Por lo que ahora solo necesitan buscar los ángulos correctos, la respuesta saldrá a la luz por sí misma. Pero ese es el problema que ninguno de los dos podría resolver por su cuenta, ya que aunque se nos recuerda aproximadamente la posición de la luna y las estrellas, y también la sombra de las mesas, lo cual le dice que la onda vino desde el este al suroeste a unos 110 grados, el primer edificio que vio iluminarse estaba a la izquierda del edificio Tokyo Skytree, a unos 100 Skytrees de ancho. Pensando que aunque sea difícil, si juntan sus cerebros lograrán conseguir la respuesta. Después de unos momentos llegaron a la conclusión de que las dos rutas que trazaron se encontraban en un punto, a 3 grados y 7 minutos al sur, 60 grados y 1 minuto al oeste de longitud. Ahí está el origen de todo el misterio.
Al ya tener un destino fijado, se dirigirán al río Amazonas, ya que ahí es donde encontrarán la respuesta a la petrificación. Todos están muy emocionados de saber qué les depara en el Amazonas, pero Senku está un poco molesto ya que el plan original era ir a Sudamérica para construir la ciudad de la superaliación. Gen se muestra un poco preocupado ya que el Amazonas al ser tan grande podría ser un poco complicado. Como en el Amazonas hay cientos de criaturas peligrosas, deberán rodearlo. Pero Gen se muestra muy preocupado ya que les llevaría muchísimo tiempo y Senku se muestra igual de preocupado por el combustible. Entonces deciden seguir por la costa y cada que haga falta bajarán por combustible. Zeno comenta que aunque el barco sea capaz de llegarlos hasta ahí, avanzan demasiado lento y a este paso, Stanley los alcanzará ya que ellos poseen mucho más combustible, por lo que deben darse prisa. Todos hacen lo más que pueden para conseguir combustible, pero Taiyu les dice que no se preocupen ya que él lo conseguirá por ellos. Pero de repente, Taiyu se pregunta que qué es eso que brilla en el cielo, mostrando unas letras que dicen la palabra infierno. Taiyu se asusta pensando que es el hombre de la luna el que puso ese mensaje. Kohaku comenta que alrededor de las letras aparece un tipo de tela que se ve muy ligeramente. Pero Senku y Zeno comentan muy tranquilos que solo son unos cometas con pintura fluorescente, y observan que en unos árboles se encuentra una especie de bulto. Ryusu y Tsukasa le preguntan a Zeno si tiene alguna suposición, pero él no tiene ni idea, a lo que de repente algo cae del árbol, y Tsukasa junto a Hyuga y Kohaku protegen a los demás. Pero descubrimos que en realidad se trata de solo una chica, la cual al igual que Suika tiene una cara muy extraña, lo cual significa que tampoco puede ver bien. La chica llora mucho de la emoción al darse cuenta que hay más gente alrededor de ella, pero los chicos se dan cuenta de que es bastante torpe y se sorprenden de que haya podido sobrevivir sola tanto tiempo. La chica les agradece tras darle unos lentes y nueva ropa. Y Zeno se sorprende al darse cuenta de que se trata de la doctora Chelsea, y la doctora Chelsea se sorprende al darse cuenta de que es Zeno. Chelsea nos comenta que se despetrificó hace un año, 3 años después de Zeno, a lo que este le pregunta que por qué no siguió el cartel que le pusieron, donde dijo que se dirigieran al norte, pero como Chelsea no podía ver bien, no supo a dónde dirigirse. Y al no ver bien, en lugar de irse al norte, se fue por el sur. Todos se decepcionan ya que al solo tener 2 opciones, eligió la incorrecta, y Chelsea, algo avergonzado, le dice que eligió el sur porque ahí es por donde crecen las plantas de naranjas. Senku le pregunta que si acaso sabe distinguir en dónde crecen las distintas plantas, y Chelsea le dice que lo sabe porque es investigadora de campo, explicando que con distintas de esas plantas logró conseguir hacer la pintura fluorescente y el papel, explicando que quería poner help, no help, pero no le alcanzó la tinta. Senku le muestra a Chelsea el objetivo a donde quieren llegar, preguntándole que si acaso conoce una ruta más corta, ya que si ella sabe de algún lugar podrían evitar a Stanley y llegar más rápido, preguntando que si podría darnos una ruta más corta la señorita geógrafa. Chelsea rápidamente muestra un punto por el que podrían ingresar, siendo este el norte del Ecuador, comentando que harán una escalada de montaña y bajarán el río Amazonas como si fuera un tobogán, a lo que Ryusei dice que en ese caso deberán ir por tierra, y Chelsea dice que así es y que ese es el asunto, ya que básicamente sería una sentencia mortal. Ukyo comenta que no hay forma de que el laboratorio pueda seguir ese camino. Chelsea dice que estaba pensando en algo más diferente, en un vehículo todoterreno y ligero como una motocicleta, preguntando si acaso quieren algo así. Senku dice que la verdad no, pero que en ese caso la construirán, terminando así con el capítulo. Muchas gracias por ver el video hasta el final, espero te haya gustado. Si quieres ver una siguiente parte del arco de Sudamérica, me ayudaría mucho que lo pusieras en los comentarios, dieras like al video y lo compartieras, al igual de que te suscribieras. Y si tienes algún tip o recomendación para mejorar los videos, son totalmente bienvenidos y los puedes poner en la caja de comentarios. Ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo video. Bye bye.